En las rendijas de una modesta ventana, en los suburbios de la vasta Ciudad de México, los primeros rayos de sol dibujaban franjas de luz sobre un suelo de cemento desgastado. Era allí donde la vida de Sofía comenzaba todos los días, mucho antes de que la ciudad despertara por completo. Su pequeño apartamento, compuesto por 2 sencillas habitaciones, era un santuario de amor y sacrificio, decorado no con lujo, sino con los coloridos dibujos de su hijo, Mateo, de 5 años. El olor a café recién hecho se mezclaba con el aroma del pan dulce, una pequeña extravagancia que ella se esmeraba en proporcionarle a su hijo. Cada objeto en su lugar contaba una historia de lucha. El sofá que había sido un regalo, el pequeño televisor que solo funcionaba a veces y la colección de libros infantiles comprados en librerías de segunda mano. Era un mundo de recursos escasos, pero de afecto ilimitado, un universo que giraba en torno a la sonrisa somnolienta de su niño. Mientras Mateo dormía, envuelto en una manta que un día fue de su abuela, Sofía se movía con la precisión silenciosa de quien conoce cada centímetro de su espacio. Su uniforme de camarera, impecablemente planchado la noche anterior, aguardaba sobre la única silla de la cocina. Para el mundo, ella era solo una trabajadora anónima más, una sombra que servía en ambientes a los que nunca podría pertenecer. Pero en su corazón guardaba un talento secreto, una habilidad heredada de su madre, una memoria fotográfica para los detalles y una intuición aguda para las historias que las personas contaban sin usar palabras. Observaba los gestos, las pausas, las miradas, y lograba ver la verdad detrás de las máscaras sociales. Esa percepción era su armadura y su maldición, permitiéndole navegar por el mundo con una dignidad silenciosa, incluso cuando su espíritu estaba exhausto. La familia de Sofía era un eco, un recuerdo. Se resumía a ella y a Mateo. Su madre, Elena, había fallecido hacía 2 años, vencida por una enfermedad que el dinero podría haber tratado, pero que la pobreza convirtió en una sentencia. Fue Elena quien le había enseñado sobre la fuerza interior, sobre encontrar la belleza en la simplicidad y sobre nunca, jamás, dejar que la arrogancia de los otros disminuyera su propia luz. La dificultad financiera era una sombra constante, un peso que se manifestaba en las cuentas que se acumulaban, en los zapatos que a Mateo se le quedaban pequeños rápidamente y en la constante ansiedad ante un imprevisto. Cada turno en el lujoso restaurante El Espejo de Oro era una batalla contra el reloj y contra la desesperación, una carrera para asegurar que su hijo tuviera lo que ella nunca tuvo, seguridad y la oportunidad de un futuro diferente. El trayecto en autobús hasta el corazón de la ciudad era un ritual diario, una transición entre 2 mundos que no se tocaban. Dejaba atrás las calles de tierra y los edificios sin terminar para sumergirse en el brillo de las avenidas anchas y los escaparates de diseñador. Al ponerse su uniforme, Sofía sentía como si se pusiera una máscara. Se volvía eficiente, discreta, casi invisible. Su bondad, sin embargo, era algo que no podía ocultar. Se veía en la manera en que ayudaba a una compañera a cargar una bandeja pesada, en la sonrisa amable que ofrecía a un cliente perdido, o en la forma en que preparaba en secreto un plato con las sobras para el anciano guardia de seguridad del restaurante. Eran pequeños actos de humanidad en un ambiente construido sobre la frialdad del estatus y del poder, semillas de compasión plantadas en un suelo árido. Ese día en particular, mientras se arreglaba la corbata de su uniforme, Sofía se miró en el pequeño espejo agrietado del baño de empleados. Vio el cansancio en sus ojos, las finas líneas de preocupación que comenzaban a formarse en su frente. Pero debajo de todo, vio la resiliencia de su madre, la llama que se negaba a extinguirse. Respiró hondo, enderezó los hombros y se preparó para otro día de servicio. Ella no lo sabía, pero el destino estaba a punto de poner en su camino al arquitecto de su dolor más profundo, el fantasma de un pasado que creía enterrado para siempre. La empatía que cultivaba estaba a punto de ser puesta a prueba de una forma que jamás podría haber imaginado, forzándola a confrontar el origen de todas sus dificultades. Esta historia apenas comienza a revelar sus secretos. Si alguna vez has sentido la fuerza que existe en la dignidad de una persona, suscríbete al canal para no perderte el desarrollo de este emocionante viaje. Deja en los comentarios desde qué ciudad y estado nos estás viendo ahora. Queremos saber hasta dónde ha llegado nuestra historia. La puerta de roble macizo de El Espejo de Oro se abrió, y con ella una ola de frío y poder invadió el salón. Ricardo, un hombre de 50 años cuyo nombre era sinónimo de éxito e impiedad en los círculos empresariales, entró en el restaurante como un rey inspeccionando sus dominios. Vestía un siempre traje italiano hecho a medida, de un gris tan oscuro que parecía absorber la luz del ambiente. En su muñeca, un reloj de lujo brillaba, cada tic-tac marcando no solo el tiempo, sino el valor de fortunas que ganaba y perdía con indiferencia.
Su rostro, marcado por una expresión de perpetuo descontento, recorrió el lugar con una mirada que no admiraba, sino que evaluaba y despreciaba. La suave música del piano pareció titubear, y los camareros más cercanos se pusieron rígidos, sus sonrisas profesionales congelándose en máscaras de aprensión. El maître, un hombre experimentado acostumbrado a lidiar con los egos más inflados de la ciudad, se acercó con una reverencia ensayada. «Señor Ricardo, qué placer tenerlo con nosotros. Su mesa de siempre está lista», dijo, con una voz melosa que apenas ocultaba el nerviosismo. Ricardo no respondió, solo hizo un gesto seco con la mano, descartando la cortesía como si fuera una mosca molesta. Fue conducido a la mejor mesa del restaurante, un reservado aislado que ofrecía una vista panorámica de todo el salón, permitiéndole observar a todos sin ser observado. Se sentó con la rigidez de un juez, colocando su teléfono móvil de última generación sobre el mantel de lino blanco como si fuera un cetro, un símbolo de su poder omnipresente y de su impaciencia crónica. La tarea de servir al hombre más temido de la noche le correspondió a Sofía. Su jefe la eligió no como un castigo, sino como un testimonio de su competencia y de su temperamento sereno. «Ten cuidado, Sofía. Su humor hoy parece peor de lo normal», le susurró, una advertencia que llevaba el peso de decenas de incidentes pasados. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero asintió con la cabeza, su expresión tranquila ocultando la ansiedad que se formaba en su pecho. Tomó su libreta de notas, respiró hondo para calmar su acelerado corazón y caminó hacia la mesa del magnate, sintiendo las miradas de sus compañeros en su espalda, una mezcla de lástima y solidaridad silenciosa. Para ellos ella estaba caminando hacia una tormenta inevitable. «Buenas noches, señor. Mi nombre es Sofía y tendré el placer de servirle esta noche», dijo ella, su voz sonando sorprendentemente firme y clara en el silencio que rodeaba la mesa. Ricardo no levantó los ojos del móvil, sus dedos deslizándose frenéticamente por la pantalla. Emitió un sonido gutural, algo entre un gruñido y un murmullo, que ella interpretó como un reconocimiento de su existencia. Esperó, de mise au pie, en silencio, mientras él terminaba lo que fuera que estuviese haciendo. Cada segundo de espera parecía una hora, una tortura psicológica que él parecía infligir con placer. Era una demostración clara y brutal de poder. Él era importante, ella era invisible, y el tiempo de ella no tenía valor alguno para él. Finalmente, dejó el aparato y dictó su pedido sin siquiera mirar el menú. Pidió un vino raro, un plato principal complejo y un entrante que ya no estaba en la carta, solo para poner a vice o se prueba la autoridad del restaurante. Cuando todo llegó, presentado con la perfección de una obra de arte culinaria, inspeccionó cada ítem con la mirada de un perito forense buscando un fallo. Y lo encontró. Una salpicadura de salsa, del tamaño de una cabeza de alfiler, manchaba el borde inmaculado del plato de porcelana. Era una imperfección tan trivial que cualquier otra persona la ignoraría, pero para Ricardo era el pretexto perfecto que estaba buscando, la chispa para encender el incendio de Minotesi. Su furia, con un chasquido de dedos, agudo y ofensivo, la convocó de nuevo a su presencia. «¿Qué es esto?», preguntó con voz baja y peligrosa, mientras señalaba la minúscula gota de salsa. Antes de que ella pudiera disculparse u ofrecer una solución, su furia explotó. «¿Este es el tipo de servicio que ustedes ofrecen? Una negligencia, una inmundicia. Pago una fortuna para cenar aquí y me sirven con la misma incompetencia que encontraría en un puesto callejero». Su voz resonó por el salón, y el silencio se volvió pesado e incómodo. Los otros clientes dejaron de comer, sus conversaciones murieron y todas las miradas se volvieron hacia la escena de humillación que se estaba desarrollando. La crueldad de Ricardo entonces se volvió personal, centrándose por completo en Sofía. La atacó no por un error, sino por quién era ella. «Mírate», escupió las palabras. «Es obvio que no tienes la menor capacidad para estar aquí. Gente como tú, sin ambición, sin refinamiento, es lo que está mal en este país. Ustedes no contribuyen, solo ocupan espacio». Gesticulaba con desprecio. Cada movimiento de su mano cara y bien cuidada parecía una bofetada en su rostro. La dignidad de Sofía estaba siendo públicamente deshecha, hilo por hilo, bajo la atenta mirada de decenas de extraños, transformando su lugar de trabajo en un escenario para su tortura emocional. Para sellar su victoria, se recostó en la silla, con una sonrisa sádica jugueteando en sus labios. «¿Sabes una cosa? Soy amigo íntimo de él, y siento, dueño de este establecimiento, y te doy mi palabra de que haré una llamada en cuanto salga de aquí. Mañana estarás suplicando por un trabajo en cualquier lugar que te acepte, porque aquí no volverás a poner un pie jamás». La amenaza quedó suspendida en el aire.
fría y definitiva. La había sentenciado, despojado de su sustento y de su honor, todo por una gota de salsa. Se sentía poderoso, inalcanzable, un dios en su Olimpo de riqueza, aplastando a una insignificante mortal por puro capricho y entretenimiento. Sofía permaneció inmóvil, con el cuerpo rígido, absorbiendo cada palabra envenenada. El zumbido de la humillación llenó sus oídos. Sintió el calor subir a su rostro y el deseo abrumador de huir, de desaparecer. Pero entonces algo la detuvo. En medio de sus gestos arrogantes, la mano de Ricardo se movió bajo la luz de la lámpara, y un brillo familiar la golpeó como un rayo. Un anillo de oro con un zafiro azul oscuro y profundo como el océano en la noche, con un pequeño rasguño en el lateral que ella conocía tan bien como sus propias cicatrices. Era el anillo de su madre, el anillo que su padre llevaba el día que las abandonó. Una claridad helada y cortante reemplazó el miedo y la vergüenza. La figura frente a ella se transformó. Ya no era un cliente arrogante, un millonario poderoso. Era el fantasma de su pasado, la causa de todas sus lágrimas, la personificación del dolor que había moldeado toda su vida. La fuerza de generaciones de mujeres resilientes pareció fluir por sus venas. Levantó la barbilla y sus ojos, antes bajos, ahora se fijaron en los de él con una intensidad que lo hizo titubear por primera vez. Abrió la boca y la voz que salió no era la de una camarera, sino la de una jueza a punto de dictar su sentencia. El conflicto estaba a punto de cambiar de naturaleza, de una humillación pública a un ajuste de cuentas personal y devastador. Un silencio denso y pesado cayó sobre el restaurante, tan absoluto que el tintineo distante de un cubierto en Mindestendida. La cocina sonó como una explosión. En el centro de todo, Sofía permaneció de pie, con su postura inquebrantable. Con una calma que desmentía la tormenta en su corazón, miró directamente al hombre que la había humillado y pronunció las palabras que lo cambiarían todo. «Señor, el anillo que usted lleva». Su voz no era alta, pero cada sílaba era perfectamente clara, cortando el aire tenso como un bisturí. Hizo una pausa, dejando la frase suspendida, forzando a todos, especialmente a Ricardo, a concentrarse en el pequeño objeto dorado en su mano, que de repente parecía tener el peso de un yunque. La primera reacción de Ricardo fue de pura irritación, la de un hombre poderoso cuya diatriba había sido inoportunamente interrumpida. «¿De qué hablas ahora, insolente?», gruñó, interpretando aquello como una maniobra desesperada, un intento patético de desviar el foco de su propia incompetencia. Se preparó para lanzar otro insulto, para pedir que la retiraran de su presencia, pero había algo en la intensidad de la mirada de ella, una ausencia total de miedo, que lo hizo dudar. Aquello no era una súplica de misericordia, era el inicio de un ataque, y él, por primera vez en esa noche, se sintió desconcertantemente a la defensiva, sin entender de dónde venía la amenaza. Ignorando por completo su agresiva pregunta, Sofía continuó con los ojos fijos en el anillo como si fuera lo único que existía en el mundo. «Era de mi madre. Su nombre era Elena», dijo, y al pronunciar el nombre su voz se llenó de una reverencia y un dolor tan palpables que el nombre pareció resonar en el salón. «Se lo dio a mi padre, un joven ambicioso y lleno de promesas, poco antes de que él nos abandonara para casarse con una mujer rica». La especificidad de la declaración, la mención de un nombre y de una historia, transformó la atmósfera de una confrontación entre cliente y camarera en algo peligrosamente íntimo y revelador. El nombre Elena golpeó a Ricardo como un puñetazo en el estómago, robándole el aliento. Fue un nombre que había encerrado en una caja fuerte en el sótano de su memoria hacía casi 30 años, un nombre que nunca más había pronunciado. Una imagen fantasmagórica surgió en su mente. El rostro de una joven sonriéndole bajo el sol de un parque, un rostro que se había esforzado durante décadas por olvidar. Su rostro perdió el color. La arrogancia se evaporó para dar paso a una palidez de shock. Por el rabillo del ojo vio a los otros clientes, antes distantes, ahora inclinados hacia adelante en sus sillas, sus rostros una mezcla de curiosidad y fascinación mórbida. Sofía, al percibir la grieta en su armadura, asestó otro golpe, hurgando más profundo en la herida de la memoria. Ella me contó que él prometió que volvería. Su voz era casi un susurro, pero cargada de emoción. Dijo que el anillo era un pedazo de su corazón, una promesa de que sin importar cuán lejos fuera para hacer fortuna, parte de él siempre estaría con ella. La pureza de esa promesa, narrada en el ambiente cínico y materialista del restaurante, sonó como una acusación. Cada palabra que decía era un ladrillo siendo removido del muro que Ricardo construyó alrededor de su pasado, exponiendo los cimientos podridos de su vida. Desesperado por retomar el control, Ricardo intentó reír, pero el sonido que salió fue un carraspeo seco y forzado. «Usted está completamente loca. Es una estafadora».
Está intentando estafarme, acusó, con la voz más alta de lo necesario, delatando su creciente pánico. Miró a su alrededor buscando apoyo y gritó: «Seguridad, saquen a esta mujer de aquí». Su orden, que minutos antes habría sido obedecida al instante, ahora quedó suspendida en el aire sin efecto. El guardia apostado cerca de la puerta intercambió una mirada incierta con el gerente, que permanecía paralizado cerca de la barra, ambos comprendiendo que intervenir en esa situación sería un error monumental. La dinámica de poder en el salón se había invertido por completo. Sofía, la humilde camarera, ahora comandaba el escenario, y Ricardo, el magnate, era el acusado en un juicio público. «¿Loca?», repitió la palabra de él con una calma aterradora. «O quizás solo soy una hija que ha pasado toda la vida intentando entender cómo un padre puede borrar a su propia familia de la existencia». Su pregunta no era para él, era para todos en la sala. Una cuestión universal sobre traición y abandono. Transformó su historia personal en un drama humano con el que todos podían de alguna forma conectar, aislando a Ricardo en su propia crueldad. Los murmullos comenzaron a extenderse como un incendio. «Es Ricardo Vargas, el magnate de la construcción», dijo una mujer. «Dios mío, qué escándalo», respondió su acompañante. Los teléfonos móviles, antes discretos, ahora se alzaban más abiertamente, grabando cada segundo de aquel increíble desplome. La reputación de Ricardo, cuidadosamente construida a lo largo de décadas con columnas sociales y donaciones estratégicas a la caridad, estaba siendo desmantelada en tiempo real, transmitida al mundo digital por aquellos que hasta entonces lo admiraban o temían. Ya no era un titán de los negocios. Era el villano de una historia desgarradora. Él intentó levantarse usando su altura y presencia física para intimidarla. Un último recurso de un tirano perdiendo su poder. «No sé de qué está hablando. Esto es un absurdo, una calumnia», prácticamente gritó, su voz quebrándose al final. Pero su postura, antes erguida e imponente, ahora parecía frágil. Ya no era un depredador, sino una presa acorralada, y la calma inquebrantable de Sofía era la jaula que lo aprisionaba. Ella ni siquiera se movió. Su mirada firme lo mantenía clavado en su sitio, demostrando que la verdadera fuerza no residía en el volumen de la voz, sino en la convicción de la verdad. Con la atención de todos cautiva, Sofía comenzó a pintar un cuadro de su vida, un contraste brutal con el lujo que los rodeaba. «Mi madre, Elena, trabajó como limpiadora en 3 lugares diferentes para que tuviéramos qué comer», comenzó, su voz nivelada, pero cada palabra cargada con el peso de la lucha. Llegaba a casa tan cansada que a veces se dormía sentada en la silla de la cocina, con las manos aún oliendo a productos de limpieza, pero siempre tenía una sonrisa para mí. La imagen era tan vívida, tan llena de una dignidad sufrida, que el opulento restaurante pareció desvanecerse, reemplazado por la visión de aquella pequeña y humilde cocina. Ella continuó tejiendo el tapiz de su infancia. «Recuerdo las noches en que nos cortaban la electricidad por falta de pago. Ella encendía velas y lo convertía en una aventura, contándome historias de estrellas y magia para que yo no tuviera miedo». Mientras hablaba, Ricardo volvió a sentarse, un movimiento lento y pesado, como si el peso de sus palabras lo estuviera aplastando. Miró las manos de ella, manos de una trabajadora, tan diferentes de las manos suaves y cuidadas de las mujeres con las que convivía, y vio un eco de las manos de Elena, encallecidas por el trabajo duro. La narrativa de Sofía avanzó, implacable, hacia la enfermedad de su madre. Comenzó con una tos que nunca se iba. El médico del centro de salud dijo que necesitábamos un especialista, exámenes que no podíamos pagar. Describió las largas filas en los hospitales públicos, la humillación de pedir ayuda, la impotencia de ver a la persona que más amaba consumirse lentamente. Mientras usted inauguraba nuevos edificios y aparecía en portadas de revistas, mi madre estaba en una fila, esperando un turno que quizás salvaría su vida, un turno que muchas veces no conseguía. La mención de la enfermedad hizo que un recuerdo específico perforara la niebla de la mente de Ricardo. Elena, joven y sana, regañándolo por fumar, diciéndole que debía cuidarse para vivir una larga vida juntos. La ironía era tan cruel, tan devastadora, que sintió una náusea física. Él, que tenía acceso a los mejores médicos del mundo, había dejado morir a la mujer que un día amó por falta de un cuidado básico que para él costaría menos que el vino que estaba en su mesa. La enormidad de su negligencia comenzó a asentarse en su conciencia. Sofía entonces compartió un detalle que era al mismo tiempo un testamento del amor de su madre y una acusación a la ausencia de él. Un día, vendió el único par de pendientes de oro que tenía, una herencia de su abuela, para comprar mis libros de la escuela. Me dijo: «El conocimiento es la única fortuna que nadie te puede quitar, hija mía».
La nobleza de ese sacrificio, el valor infinito dado a la educación en medio de la miseria, contrastaba de forma obscena con la fortuna que Ricardo acumuló y que nunca compartió. El dinero de él era solo papel. El sacrificio de Elena era inmortal. La tensión en el restaurante era casi insoportable. Los cubiertos estaban abandonados en los platos, la comida intacta. Los empleados permanecían parados como estatuas. Lo único que se movía era la historia de Sofía, fluyendo como un río que finalmente había roto una presa. Ricardo, el hombre que controlaba salas de juntas y mercados financieros con una palabra, estaba completamente mudo. Sus manos, que firmaban contratos de millones de dólares, temblaban incontrolablemente sobre la mesa. El titán se estaba convirtiendo en polvo ante una audiencia horrorizada. Fue entonces cuando el recuerdo definitivo lo golpeó, la prueba irrefutable. Se acordó del rasguño en el anillo. Él mismo lo había hecho. Hacía una vida entera, un domingo por la tarde, mientras intentaba arreglar la cadena de la bicicleta de Elena. Ella se rió de su torpeza y dijo que el rasguño hacía que el anillo fuera único, un símbolo de sus vidas imperfectas pero felices. Aquel pequeño detalle, olvidado durante décadas, regresó con una claridad abrumadora, confirmando cada palabra de Sofía como la más pura y dolorosa verdad. Ya no había lugar para la negación, solo para la vergüenza. Al parecer, darse cuenta del cambio en su expresión, de la rendición en sus ojos, Sofía suavizó su tono, lo que hizo que sus siguientes palabras fueran aún más cortantes. A pesar de todo, ella nunca lo maldijo. Nunca habló de usted con rabia, dijo, con la voz entrecortada. Cuando yo le preguntaba por ti, ella solo sonreía con tristeza y decía, tu padre era un buen hombre, solo se perdió en el camino. Un día encontrará el camino de regreso a nosotras. La fe inquebrantable de Elena en el hombre que la destruyó fue el castigo final, una demostración de la profundidad del amor que él había despreciado y descartado. La mención de la bondad de su madre, de su eterna esperanza, fue lo que finalmente quebró a Ricardo. Era un golpe más profundo que cualquier acusación de crueldad. Ser odiado era algo que entendía e incluso cultivaba como señal de poder, pero ser perdonado y amado por aquellos a quienes más hirió era una carga insoportable para su conciencia atrofiada. Comprendió en ese instante que había cambiado un tesoro de valor incalculable por una montaña de oro frío y sin sentido. El verdadero imperio no era el que construyó, sino el que abandonó. La historia de Sofía se encaminaba hacia su trágico clímax. Pasó sus últimos días en la cama de un hospital público, rodeada de extraños. Su voz falló por primera vez. Se aferraba a una única fotografía tuya, ya gastada y amarillenta por el tiempo. Era lo único que tenía de ti. La imagen de Elena, muriendo sola mientras se aferraba a la imagen de su traidor, era de una crueldad tan profunda que se escuchó un sollozo audible desde una mesa cercana. La tragedia personal de Sofía se había convertido en un luto colectivo dentro de aquel salón. Murió esperándote, dijo Sofía finalmente, las palabras cayendo como piedras en el silencio. Una única lágrima, que tanto luchó por contener, finalmente escapó y rodó lentamente por su mejilla. No era una lágrima de debilidad, sino de un dolor profundo y liberado. Y su último deseo, para mí, fue que, si algún día te encontraba, debía decirte que ella te perdonaba. Esa revelación, el perdón póstumo, fue el acto final de una vida de amor incondicional y la condena definitiva del hombre que no fue digno de él. La vulnerabilidad de Sofía, expresada en esa única lágrima, la hizo aún más fuerte. No era una actuación calculada, era la verdad cruda de un corazón roto que, aún así, continuaba latiendo con dignidad. No estaba allí por venganza, sino por memoria. Le estaba dando voz a su madre, honrando su amor y su sufrimiento. Al compartir su dolor más profundo, conectó con la humanidad de todos en la sala, dejando a Ricardo completamente aislado en su propia vergüenza monumental, una isla de arrepentimiento en un mar de compasión por ella. El agudo sonido de una copa rompiéndose en el suelo en algún rincón del restaurante fue lo único que se atrevió a perturbar el momento. Un camarero torpe, paralizado por la escena, había dejado que una copa de cristal se les escurriera de la bandeja, pero nadie se giró. A nadie le importó. Los trozos de vidrio en el suelo eran un reflejo perfecto de la vida de Ricardo Vargas, que acababa de ser hecha añicos en 1000 pedazos, de forma pública e irrevocable, por la mujer que se negó a reconocer como su propia hija. La fachada de hombre hecho a sí mismo que Ricardo había cultivado tan cuidadosamente durante 30 años se había desintegrado. La historia que se contaba a sí mismo y al mundo, la de un hombre que salió de la nada y venció por pura fuerza de voluntad, fue expuesta como una mentira conveniente. Él no empezó de la nada.
Empezó con el amor y el apoyo de una familia que descartó como un peso muerto, construyendo su éxito sobre los cimientos de sus corazones rotos. La verdad, en toda su fealdad, estaba ahora expuesta bajo las brillantes luces de su restaurante favorito. Después de un momento para recomponerse, secándose la lágrima con el dorso de la mano, Sofía alzó el rostro de nuevo, con la mirada clara y directa. «No estoy aquí para pedirle dinero, señor», dijo, su voz recuperando toda su fuerza. «Ni siquiera sabía que lo encontraría esta noche. Yo trabajo en este lugar, fregando el suelo y sirviendo a gente como usted para poder darle a mi hijo lo que usted me negó a mí. Una oportunidad, una vida con dignidad y sobre todo la certeza de que nunca será abandonado». Al traer a su propio hijo, Mateo, a la narrativa, creó un puente entre las generaciones. No era solo la hija abandonada, era la madre decidida a romper el ciclo de dolor. Representaba la resiliencia, la promesa de que el legado de amor de Elena no moriría, sino que florecería a través de ella y de su hijo. Para Ricardo, la existencia de un nieto que nunca conoció fue otra puñalada en su corazón ya sangrante, otro testimonio de todo lo que había perdido por su propia elección egoísta. El juicio de los otros clientes era ahora palpable. Las miradas que antes contenían una mezcla de miedo y admiración por Ricardo, ahora estaban llenas de un desprecio helado. Era un paria en su propio hábitat. Las mismas personas que buscaban sus consejos de negocios y lo invitaban a sus fiestas exclusivas ahora lo veían como realmente era. Un hombre moralmente en bancarrota, cuya fortuna era tan vasta como su vacío espiritual. En una sociedad donde la imagen lo es todo, la suya estaba irreparablemente manchada. En una mesa cerca de la ventana, una mujer elegantemente vestida se secaba las lágrimas con un pañuelo de seda, mientras su marido miraba a Ricardo con una ira fría y contenida. Eran emociones genuinas, reacciones humanas que trascendían las barreras de clase. En ese momento Sofía había logrado algo extraordinario. Había unido a un salón de millonarios en empatía por una camarera, haciéndoles cuestionar la naturaleza de la verdadera riqueza y el verdadero poder. Les recordó una humanidad que el dinero a menudo intenta ocultar. Sofía entonces miró a su alrededor, a la opulencia de El Espejo de Oro, así no, las paredes cubiertas de arte, a los candelabros de cristal que goteaban luz sobre las mesas. Todo esto, dijo, con un amplio gesto que abarcaba todo el lujo, es hermoso, pero fue construido sobre la miseria de mi madre. Cada copa de champán que usted bebió, cada negocio que cerró, fue financiado por la vida que usted le robó a ella. Conectó la materialidad de su éxito con la inmaterialidad del sufrimiento de ella, haciendo imposible para él o para cualquier otra persona admirar sus riquezas sin ver su costo humano. Ricardo intentó hablar, pero solo un sonido ronco y estrangulado escapó de su garganta. Era el sonido de un hombre que había perdido todas sus palabras, todas sus excusas, todas sus defensas. Él, que usaba el lenguaje como un arma para dominar e intimidar, estaba ahora impotente, silenciado por la verdad simple e innegable de la historia de una mujer. Su derrota no fue financiera o estratégica, fue existencial. Miró a Sofía y por primera vez no vio a una camarera ni a una estafadora, sino el rostro de su hija y el fantasma de la mujer que traicionó. Con una claridad devastadora, ella pronunció su veredicto final sobre la identidad de él. Usted se enorgullece de ser un self-made man, un hombre que se hizo a sí mismo. Pero la verdad, señor Ricardo, es que usted se hizo deshaciendo a otros. Usted construyó su castillo sobre las ruinas de mi familia. La frase resonó en el silencio, un epitafio para su vida de mentiras. No había nada más que decir. Ella había deconstruido su identidad, su historia y su moralidad frente a su propio mundo. El gerente del restaurante, que hasta entonces parecía una estatua de cera, finalmente comenzó a moverse hacia la mesa, quizás con la tardía intención de intervenir. Sin embargo, antes de que pudiera dar más de 2 pasos, uno de los clientes más influyentes de la ciudad, un hombre mayor sentado en una mesa cercana, levantó la mano en un gesto imperativo, una señal clara para que se detuviera. «Déjela terminar», dijo el hombre, su voz baja pero llena de autoridad. En ese momento la alianza de la élite había cambiado. Ya no estaban con Ricardo, estaban con la verdad. Sofía entonces habló de su hijo, la luz de su vida. Se llama Mateo y tiene los ojos de mi madre. Cada vez que lo miro la veo a ella. Veo su fuerza, su bondad. Y me juré a mí misma que él nunca conocería el tipo de dolor que usted nos causó. Él sabrá todos los días que es amado, que es valorado y que nunca, jamás, estará solo. La promesa de una madre dedicada era el contrapunto perfecto al fallo de un padre ausente, destacando la verdadera inmortalidad. El amor pasado a través de las generaciones.
Miró una última vez la mano de él, el anillo de zafiro que lo inició todo. Puede quedarse con el anillo, dijo, con una voz desprovista de cualquier ira, solo de una resolución cansada. Ya no pertenece a la memoria de mi madre. Para mí, ahora, es solo un recordatorio del altísimo precio que ella pagó por amar a un hombre que no valía su sufrimiento. Despojó al objeto de su poder simbólico, transformándolo de una reliquia de amor en un monumento a la traición, dejándolo para siempre marcado en la mano y en la conciencia de él. Con sus últimas palabras dichas, una visible ligereza pareció apoderarse de Sofía. La carga que había llevado sola durante tantos años, el peso del silencio y de la injusticia, había sido finalmente depositada. No lo hizo con odio, sino con la fuerza tranquila de la verdad. Enderezó los hombros y su postura ya no era la de una sirvienta, sino la de una matriarca, una mujer que había enfrentado al dragón de su pasado y había salido victoriosa, no con fuego y furia, sino con una dignidad inquebrantable. El silencio que siguió fue diferente. Ya no era solo tenso, era un vacío, el momento de calma tras el paso de un huracán devastador. Todos los presentes parecían estar conteniendo la respiración colectivamente, esperando el colapso, la explosión, la reacción del hombre que había sido reducido a la nada. El imperio de Ricardo Vargas no había caído por una crisis económica o una maniobra de mercado, sino por el testimonio de una hija que se negó a conocer, en una noche que debería haber sido solo otra de sus cenas de poder. La tensión alcanzó su punto álgido absoluto, vibrando en el aire como la cuerda de un violín tensada a su límite. Sofía dio un paso atrás. Su trabajo estaba hecho. Había recuperado su historia, honrado a su madre y expuesto la verdad. Ahora, todo lo que quedaba era observar las ruinas del hombre que se creía invencible y ver que, si es que algo, podría reconstruirse a partir de la devastación que él mismo había creado hacía tantos y tantos años, en un acto de abandono que finalmente había regresado para atormentarlo. El último eco de las palabras de Sofía se disolvió, dejando tras de sí un silencio que era más ruidoso que cualquier grito. No era solo la ausencia de sonido, era una presencia física, una entidad pesada y juzgadora que llenaba cada rincón de El Espejo de Oro. El aire, antes lleno de música de piano y conversaciones susurradas, ahora estaba denso con una condena unánime y tácita. Cada persona en el salón, desde el multimillonario en la mesa del rincón hasta el ayudante de camarero escondido cerca de la cocina, se había convertido en parte de un jurado silencioso. Y el veredicto, estampado en decenas de rostros conmocionados, era culpable. El mundo de Ricardo Vargas había dejado de girar, congelado en este momento de exposición absoluta. La fortaleza de la arrogancia de Ricardo, construida a lo largo de toda una vida, se derrumbó en un instante. Su rostro, antes una máscara impenetrable de poder y desprecio, se volvió flácido, la piel pálida y húmeda bajo la luz de los candelabros. Su boca, que minutos antes escupía veneno, estaba entreabierta en un rictus de shock, mientras su respiración salía en jadeos cortos e irregulares. Sus ojos, que siempre habían analizado el mundo en busca de debilidades que explotar, ahora estaban vacíos, desenfocados, mirando hacia adentro y encontrando solo un abismo de vergüenza. En ese momento no era un titán de la industria. Era solo un hombre viejo y frágil, aplastado por el peso de sus propias elecciones. Para él, el suntuoso restaurante y su audiencia de élite se desvanecieron en una mancha indistinta. Los rostros curiosos y condenatorios se fusionaron en una masa sin forma. La única imagen nítida en su campo de visión era el rostro de Sofía. Y en su rostro veía un fantasma. Veía los ojos de Elena, la forma de su sonrisa, la terquedad en su barbilla. Fue asaltado por un torrente de recuerdos que había reprimido con alcohol caro, trabajo incesante y la compañía de mujeres que nunca lo desafiaron. El olor del perfume de Elena, el sonido de su risa, la sensación de su mano en la suya, todo regresó con una fuerza abrumadora, y la culpa era un dolor físico, una lanza en su pecho. Tras una eternidad contenida en segundos, hizo un único movimiento. Su cabeza, antes erguida con tanta soberbia, se inclinó hacia adelante, la barbilla cayendo sobre su pecho en un gesto de derrota total. Su mirada cayó sobre sus propias manos, que reposaban sobre el mantel de lino como si pertenecieran a un extraño. Fijó los ojos en el anillo de zafiro, el objeto que siempre había exhibido como un trofeo de su éxito. Ahora la gema azul oscuro parecía burlarse de él, un ojo frío y acusador que reflejaba no su riqueza, sino la profundidad de su bancarrota moral. El símbolo de su poder se había convertido en el emblema indeleble de su vergüenza. La reacción de los otros clientes era un espectáculo aparte. El shock inicial se había transformado en una especie de fascinación reverente, no por Ricardo sino por Sofía. Nadie sonreía ni se regocijaba por la caída del tirano.
En cambio, sus rostros mostraban una compleja mezcla de pena, tristeza y una profunda admiración por el coraje de esa joven. Eran testigos de algo más profundo que un chisme de alta sociedad. Estaban presenciando un acto de catarsis, un momento de verdad tan cruda y poderosa que los obligaba a mirar sus propias vidas, sus propias verdades enterradas y compromisos morales. El orden social de ese pequeño universo había sido irrevocablemente alterado. Ricardo Vargas, el hombre cuyo nombre abría puertas y silenciaba críticos, había sido públicamente destronado, no por un rival en los negocios, sino por una camarera a la que consideraba menos que nada. Su leyenda como un genio implacable de los negocios estaría para siempre atormentada por esta nueva verdad, la de un hombre que construyó su imperio sobre la crueldad personal. Cada futuro apretón de manos, cada acuerdo cerrado sería visto a través del prisma de esa noche. Su imagen, la moneda más valiosa en su mundo, había sido devaluada para siempre. Con un esfuerzo que pareció requerir toda su fuerza restante, Ricardo empujó la silla hacia atrás. El sonido de las patas de madera, arrastrándose por el suelo de mármol, fue una agresión sonora en el silencio sepulcral. Se levantó, pero no con la agilidad y la confianza de antes. Sus movimientos eran lentos, rígidos, como los de un hombre que había envejecido 30 años en 30 minutos. Se apoyó en la mesa por un instante, el cuerpo encorvado bajo un peso invisible. Cada par de ojos en el restaurante lo siguió, rastreando su lenta y dolorosa rendición. Entonces comenzó a caminar. Rodeó la mesa y caminó hacia Sofía. La distancia era de solo unos metros, pero parecía una travesía imposible sobre un campo de cristales rotos de su propia creación. Con cada paso sentía las miradas de los demás como alfileres en su piel, pero no miraba a nadie. Sus ojos estaban fijos en Sofía, la hija que nunca conoció, la jueza de su vida, y ella, a su vez, no retrocedió. Permaneció firme observando su aproximación con una expresión que no contenía triunfo, solo una dignidad exhausta. Se detuvo a menos de 1 metro de ella. Aire entre ellos crepitaba con 3 décadas de palabras no dichas, de dolor no reconocido, de amor perdido. Tan cerca podía ver los detalles que la semejanza con la madre no capturaba, las líneas de cansancio alrededor de sus ojos, la fuerza en su mandíbula, la resiliencia forjada en el fuego de la adversidad. Vio en ella no solo a la mujer que Elena podría haber sido, sino a una mujer que se había vuelto fuerte, no a pesar de él, sino a causa de él. En sus ojos no vio odio, sino que vio su propio reflejo, y la imagen que le devolvía la mirada era la de un fracaso absoluto como ser humano. ¿Te está gustando esta historia? Dale a me gusta y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Los labios de Ricardo se abrieron, secos y temblorosos. Quería hablar, necesitaba hablar, pero las palabras habían muerto en su garganta. Un hombre que construyó su vida con órdenes, amenazas y discursos de poder, ahora estaba desarmado, sin palabras. ¿Qué podía ofrecer? Una disculpa parecía una ofensa, una trivialidad ante la magnitud de su crimen. El dinero sería un insulto. No había nada en su vasto repertorio de manipulación y control que pudiera arreglar lo que había roto. El clímax de su vida no fue el cierre de un negocio multimillonario, sino este momento de silencio impotente frente a su hija olvidada. Finalmente, rompiendo el silencio que lo aprisionaba, Ricardo encontró su voz. Era un sonido que nadie en el salón le había oído jamás, ronco, frágil y empapado de un arrepentimiento que parecía venir de las profundidades de su alma. Sofía, dijo, y al pronunciar su nombre por primera vez, la reconoció no solo como su hija, sino como una persona. Tu madre, Elena, era la mejor parte de mí, y la deseché. Las lágrimas, que él consideraba una señal de debilidad, ahora corrían libremente por su rostro. Lentamente se quitó el anillo del dedo, el oro dejando una marca pálida en la piel. Le extendió la joya, la mano temblando violentamente. Esto siempre fue de ella. Por favor, perdóname. La confesión no era una actuación, era una purga, la demolición final y pública de su ego. Sofía miró el anillo que brillaba en la palma de su mano, el epicentro de todo su dolor. Con una delicadeza que contrastaba con la brutalidad de la noche, cerró los dedos de él sobre la joya. No puedo aceptarlo, dijo suavemente. Mi búsqueda no era de justicia o herencia, señor. Era de reconocimiento. Quería que la historia de mi madre fuera escuchada. Ningún dinero puede devolver los años que perdimos o curar las heridas que el abandono dejó. Lo miró a los ojos, ya no como una víctima, sino como una guía. Si su arrepentimiento es verdadero, no cambie mi vida, que yo aprendí a construir con mis propias manos. Use su poder para cambiar la vida de miles de otras Helenas.
La propuesta de ella lo golpeó con la fuerza de una revelación. No le ofrecía una salida fácil, sino un camino difícil hacia la redención. Una chispa de un propósito largamente olvidado se encendió en sus ojos. Se giró hacia la audiencia silenciosa y con la voz aún entrecortada, pero ahora con una nueva determinación, hizo un anuncio que lo sorprendió aún más que la revelación de Sofía. Esta noche me comprometo a crear la Fundación Elena, una institución con todos los recursos necesarios para apoyar a madres solteras en situación de vulnerabilidad. Ofreceremos vivienda, educación para sus hijos y capacitación profesional, no como caridad, sino como un derecho. Es la deuda que tengo con la memoria de la mujer a la que no supe honrar. Meses después, el Espejo de Oro era solo un recuerdo lejano. En un barrio revitalizado de la Ciudad de México, un edificio moderno y acogedor exhibía el nombre Fundación Elena. Adentro, el sonido no era de cubiertos de plata, sino de risas de niños y del teclear de mujeres aprendiendo nuevas profesiones. Sofía, con su calma y empatía innatas, era la directora ejecutiva, no como heredera, sino como líder, transformando el dolor de su pasado en un futuro de esperanza para innumerables familias. Ricardo era una presencia constante, pero discreta. Pasaba sus días no en salas de juntas, sino supervisando las obras, conversando con las madres, y los domingos le enseñaba a su nieto Mateo a andar en bicicleta, reparando, de manera torpe pero sincera, un ciclo de abandono. Ricardo Vargas aprendió de la manera más dura que la verdadera riqueza no reside en los imperios de hormigón que erigió, sino en la capacidad de reconstruir un puente hacia un corazón que rompió. Descubrió que el legado más duradero no es un nombre en un edificio, sino el impacto positivo en la vida de otro ser humano. Y Sofía, la hija que descartó como un error de juventud, se convirtió en su más grande maestra, mostrándole a él y al mundo una lección que resonaría para siempre, que el verdadero valor de un hombre no está en lo que acumula en su bolsillo, sino en el coraje de su carácter y en la fuerza de su capacidad para amar, reparar y, finalmente, empezar de nuevo. ¿Alguna vez has presenciado un acto de arrepentimiento que cambió una vida? Deja un me gusta si crees que la humildad es más poderosa que cualquier riqueza. Suscríbete para más historias sobre segundas oportunidades y el poder de la redención. Comenta La Verdad Libera si tú también crees en la fuerza transformadora del perdón.